Sería imposible repasar ahora tanta vida como este templo ha acogido en sus 50 años, tantos niños bautizados y jóvenes confirmados, tantas bodas y primeras comuniones, miles de celebraciones de la Eucaristía, cada año las fiestas parroquiales y las grandes solemnidades de Navidad y Semana Santa, la celebración del perdón y la unción de enfermos, la oración por los vivos y por los difuntos, miles de niños que han pasado por la catequesis, las actuaciones del coro de la parroquia, las visitas de los sucesivos obispos o el servicio de la caridad, imprescindible para que haya una comunidad cristiana. La parroquia de San José Artesano ha sido y es un centro de acogida y de servicio, un espacio educativo, dinamizador, evangelizador para todas las personas que vivieron y viven en este barrio tan popular de la ciudad de Guadalajara, al cual ha acompañado desde sus orígenes, como esta breve historia pretende demostrar. «50 años de acogida y misericordia». Eso es lo que podemos decir desde la parroquia San José Artesano del barrio de los Manantiales. Estamos en un momento de acción de gracias a pesar de la pandemia tan dura que hemos sufrido, a pesar de la guerra en Ucrania y en tantos lugares del mundo, a pesar de la situación compleja y difícil de la que podemos hablar cada uno de los vecinos y parroquianos de San José Artesano. También es un momento para dar gracias por los párrocos que han pasado: don Francisco, don Gregorio, don Justo, Ángel Luis Toledano, con el apoyo de Juan Antonio Mínguez, de Pedro Mozo y de Félix Ramiro. Y en este momento un servidor quien nos dirige estas palabras de agradecimiento a todos vosotros. Nuestro barrio, nuestra parroquia, tiene sabor a pueblo. Es un barrio obrero, un barrio de acogida a inmigrantes y a tantas personas y situaciones difíciles. Un barrio que, aunque está en Guadalajara, hablamos de ir a Guadalajara porque nos sentimos con una gran identidad, con nuestra propia identidad. Sigamos juntos trabajando, creando barrio, creando parroquia, creando iglesia, creando humanidad. Que San José, nuestro patrón, nos bendiga y nos acompañe otros 50 años más. El barrio ocupa una extensión aproximada de 65.000 metros cuadrados, con una suave pendiente entre 637 y 641 metros de altura sobre el nivel del mar. El nombre de los manantiales refleja la abundancia de agua que se encuentra en su subsuelo, a poca profundidad, de tal forma que incluso en el Plan Parcial de 1971 había previsto el autoabastecimiento de agua mediante la captación del subsuelo. Según las crónicas, en estos parajes ribereños se han descubierto yacimientos arqueológicos antiguos. A lo largo de las orillas del río Henares se han ido hallando diversos yacimientos arqueológicos, de edades e importancias diversas, pero que vienen a centrar con bastante exactitud las épocas y culturas que fueron dando vida a este entorno del valle en que nuestra ciudad se asienta. De los poblados de la ribera que crearon los pueblos íberos hacia el año 1000 a.C., tan solo el poblado de los manantiales, en la orilla derecha, junto a un arroyo que allí desemboca, es de tipo más llano. El río Henares es también mencionado en las Cántigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, de la Baja Edad Media.
En estos inicios de la poética galaico-portuguesa se pone de relieve la mediación de Santa María con centenares de ejemplos en los que se encuentra la intervención sobrenatural de la Madre de Dios. Las cántigas de Santa María, recopiladas por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, contienen una de las colecciones más notables de canciones en lengua galaico-portuguesa compuestas en honor a la Virgen. En esta imagen podemos admirar una de las miniaturas que iluminan sus páginas. En este caso, ilustran la escena de la vida del rey de Castilla y León. Pues bien, en la cántiga 142 se refiere a un milagro acaecido en el río Henares, teniendo como protagonista a un vecino de Guadalajara, y dice así: cómo Santa María quiso salvar de la muerte al servidor de un rey, que había entrado en un río por una garza. La Virgen viene siempre a cuidar en las grandes cuitas a quien fía en su bien, como cierta vez socorrió ante el rey don Alfonso, como ahora os diré, a un hombre que hubiera muerto, bien lo sé, si no fuera por la que nos guarda. Esto sucedió en el río que suelen llamar el Henares, a donde el rey había ido a cazar, y un halcón suyo había llegado a matar a una garza confiando en su mucha superioridad, pues aunque la garza se remontó mucho, aquel halcón la alzó presto y de un gran golpe la quebró un ala, y cayó al agua, de tal manera que los perros no podían acudir a por ella, porque el río corría poderosamente, por lo que hubieran de perderla. Pero el rey dio voces: ¿quién será quién el que entre por la garza y la conduzca luego y me la traiga aquí? Y uno de Guadalajara dijo así: Señor, yo la traeré a este lado del río. Y luego en él se metió, con sus botas, no se las quitó, y llegó hasta la garza, la cogió por la cabeza, y quisiera volver, porque tenía mucha satisfacción en darle la garza al rey. Pero el agua lo hizo girar, de forma que le hizo perder el sentido, porque la fuerza del agua lo tomó, de tal modo que lo sumergió 2 o 3 veces. Pero él llamó muy cortés a la Virgen, y todos a su vez se sumaron a ello. Pero el rey dijo: no le pasará mal alguno, porque no habrá de quererlo la Madre Espiritual que nos guarda y nos tiene en su poder. Y aunque todos decían: es muerto, el rey decía: no lo es, no lo es a fe mía, porque no querrá aquella que está siempre con Dios y no nos abandona. Y así fue, porque luego, sin mentir, lo hizo la Virgen salir del río vivo y sano, y venir hasta el rey con su garza que trajo del tan allá. Y fue a dársela luego sin demora al rey, que bendijo mucho a la del buen talante, por este milagro que hizo tan grande, y todos respondieron luego: Amén. En la pregunta 20 de las relaciones topográficas mandadas realizar por el rey Felipe II, se nombra también el río Henares y su ribera. Pasa cerca de esta ciudad el río Henares, a la parte de poniente, donde dicen el campo, en tanta comodidad suya que ni es estar muy cerca, y con sus avenidas no le pueden dañar, ni tan lejos que los vecinos con mucha facilidad no se pueden aprovechar y gozar de él. Tiene muy buena ribera, molinos y hermosos sotos y huertas a todas partes. El historiador Alonso Núñez de Castro, en su Historia eclesiástica y seglar de la muy noble y muy leal ciudad de Guadalajara, 1653, al descubrir los alrededores de la ciudad, afirma que la ribera del río es muy alegre y amena, toda llena de frescura y molinos, aunque hoy el río los tiene destruidos. En otro lugar de su relato dice que el término de Guadalajara lo baña el caudaloso río Henares, lleno de molinos, huertas y sotos con infinita caza. En estas haciendas también,
y consta por un grabado del Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que en 1880 se ejecutó un simulacro de combate, verificado el 9 de diciembre de aquel año a ambos lados del río Henares. Ya en 1896 se construyó en las inmediaciones de lo que después sería el barrio de los Manantiales el cuartel de globos o aerostación, que pronto se hizo famoso, recibiendo varias veces las visitas del rey Alfonso XIII y del príncipe de Asturias. En 1923, el rey Alfonso y su familia acuden a la entrega de la bandera al cuerpo de aerostación, acto protagonizado por el infante don Juan, abuelo del actual monarca Felipe VI. Aún hoy queda en pie un edificio singular de arquitectura militar, de entre las varias construcciones que albergaron aquellos soldados aventureros de los inicios de la aerostación española. Particularmente famosas fueron las pruebas realizadas con el dirigible España, globo modelo de la época. Muchos de los primeros aviadores militares españoles se formaron en estas instalaciones, entre ellos Alfredo Kindelán. Durante el primer tercio del siglo XX pasaron por estas instalaciones buena parte de los altos mandos del ejército, y en estas instalaciones constituyeron el punto de experimentación de la aviación militar española. El edificio es de 1920 y se construyó como servicio de aerostación español. Después de varias décadas de abandono y una profunda rehabilitación realizada por el Ayuntamiento de Guadalajara, el viernes 13 de febrero de 2015 se inauguró como Centro Municipal de Familia Cuartel de Henares. El nuevo centro tiene voluntad de dar servicio social varios al barrio de los Manantiales y a toda la ciudad. En la obra de rehabilitación se han invertido en torno a 2 millones de euros, gran parte de los cuales proceden de la herencia de Eduardo Guitián. Para Guadalajara, este edificio guarda un importante significado, porque además de un recuerdo histórico, es uno de los pocos restos que nos quedan de una de las etapas más gloriosas y brillantes de nuestra ciudad, de una etapa en la que Guadalajara figuró como uno de los epicentros de la ciencia e industria aeronáutica mundial. Por esto, este renovado centro municipal, destinado a la familia en el histórico Taller de Globos, contiene también un espacio reservado a la memoria de lo que se supone que es para esta ciudad el embarcarse en la aventura de la conquista del espacio aéreo, y también al recuerdo de algunos de los grandes protagonistas de esta gesta: Leonardo Torres Quevedo, Alfredo Kindelán, Mariano Barberán, el teniente Collar o José Ortiz Echagüe. Igualmente, es un edificio singular de comienzos del siglo XX la fábrica de harinas de Mora, que está situada a la espalda del templo parroquial. Movida por las aguas del Henares, traídas desde la fábrica por un CAT, el molino harinero ha realizado su función hasta mediados del pasado siglo XX. Dicha fábrica fue adquirida por el municipio a comienzos del siglo XXI, por una conmutación de los terrenos adyacentes para la construcción de viviendas particulares. En su estado de abandono durante décadas, ardió en 2008, fruto de un accidente. En la actualidad, no se sabe muy bien qué destino se dará a este edificio de la arquitectura industrial de comienzos del siglo XX, pero se está analizando un proyecto para su rehabilitación y poder ofrecer servicios municipales a la zona. También, en lo que en la actualidad es el dique, talud o paseo fluvial de Henares,
se erigió después de 1887 un pequeño monumento conmemorativo dedicado al alférez alumno don Jorge Parroy Moreno del Villar, que murió en las aguas bravas del río por salvar a un compañero, perdiendo él la vida en el intento. El 23 de abril de 1887, un escuadrón de caballería de la primera sección del tercer año de la Academia de Ingenieros realizaba unos ejercicios que consistían en cruzar el río Henares a las afueras de la ciudad. En pleno vadeo del río, uno de los jóvenes jinetes, en concreto Luis Álvarez, se caía violentamente de su caballo, siendo arrastrado aguas abajo. En ese mismo momento, alférez Jorge Parroy Moreno del Villar se lanzó para salvar la vida de su compañero. Nada pudo hacer, y ambos se ahogaron en las violentas corrientes del río Henares. El acto de misa de campaña en el que asistieron los altos mandos militares y las autoridades civiles de la ciudad. Este trágico suceso provocó un enorme duelo tanto en los militares de la Academia como en las gentes de Guadalajara. El Ministerio de Defensa acordó levantar un monumento en el lugar del triste suceso, que fue inaugurado el 9 de septiembre de ese mismo año, 1887. El monolito consistía en una pirámide cuadrangular, en la cual se inscribía la siguiente leyenda: a la memoria del alférez don Jorge Porroy Moreno del Villar, que falleció en el río Henares con su compañero Luis Álvarez, al querer salvarle la tarde del 23 de abril de 1887. El monolito en memoria del alférez Jorge Parroy, símbolo de la Academia de Ingenieros y del barrio de los Manantiales. Este monumento fue un símbolo de nuestro barrio. La crónica histórica del siglo pasado habla de que el río Henares se desbordó en 1949 a su paso por la capital, inundando las huertas y sembrados de la fértil Vega. Por esta época los manantiales eran eso, y unas cuantas casas de labranza y granjas de aves. Este suceso no era nuevo. Parece que antiguamente era bastante común la inundación de estas tierras, a juzgar por el comentario y anécdota piadosa que refiere Núñez de Castro. Sucedió un domingo de Lázaro, llevando esta reliquia en procesión, como es costumbre todos los años en aquel día, a Nuestra Señora de Afuera. Al pasar por el río, se usaba antiguamente bañar en él la reliquia, para que con este medio el río en ese año no se saliese de sus límites, que es cosa ordinaria con las inundaciones hacer daños notables, y estando haciendo el pestre este acto se le fue de las manos. La turbación y desconsuelo de todos fue grande, y muchas las diligencias que se hicieron para recuperar aquella joya tan soberana, siendo todas en vano, y volvieron a la parroquia de San Nicolás con la procesión, y llegando el preste al altar, halló en él la divina insignia con nuestra redención. El pueblo, en el gozo del sacerdote, conoció la causa, y todos, viendo en el milagro tan raro, dieron con muchas lágrimas gracias a nuestro Señor por el favor maravilloso que obró en medio de tanto desconsuelo. En julio del año 1963, don Manuel Solana Sáenz propone al Ayuntamiento de Guadalajara la construcción de 850 viviendas en varias fases en la zona llamada de los Manantiales, y con la aprobación municipal, este paraje agrícola comenzaba a ser zona residencial, poblándose de familias obreras de los polígonos cercanos del Balconcillo y el Henares, y otras llegadas de los pequeños pueblos de la provincia de Guadalajara. Sin embargo,
El paisaje agreste y natural con el tiempo iba a cambiar. Con la llegada de máquinas, ladrillos y hormigón, se inició en la segunda mitad de los años 60 un proyecto constructivo. En 1969 se entregaron las primeras llaves de la promoción inmobiliaria Unidad Residencial Los Manantiales, y en los inicios de la década de los 70 continuó sin parar la construcción de nueva planta de lo que hoy constituye nuestro barrio. Bloques de cemento y ladrillo visto, casas levantadas en 4 plantas al principio y en bloques impresionantes después, todo ello entre sembrados y fértiles huertas, y unas sencillas edificaciones de granjas y casas de labranza, y junto a los edificios de la aeroestación que aún permanecían. Así fue el crecimiento urbano durante las primeras décadas. El río Henares, por entonces, es una frontera difícil de franquear para los peatones, que se veían obligados a cruzar por el puente árabe si querían acceder al centro de la ciudad. La construcción de una pasarela en el Henares es solicitada enseguida por la Asociación de Vecinos, quienes en su desespero y aprovechando el bajo caudal en el estiaje construyeron un puente de hormigón y con soporte de madera que comunicaría el incipiente barrio con la calle México. Pero las subidas del nivel del río, sobre todo en invierno, causaron varias veces el derribo de este puente artesanal y el disgusto de los habitantes de la barriada. En el año 1969 visitó por primera vez la nueva urbanización el obispo Monseñor Laureano Castán Lacoma, celebrando por primera vez la Eucaristía y bendiciendo la capilla, el nuevo barrio y a sus habitantes. Le acompañaron en la visita don Pablo José Sanz, su secretario personal, y el párroco del barrio de la Estación y la parroquia de San Pablo, don Francisco Larena Bartolomé, pues en esta demarcación eclesiástica se levantó esta nueva colonia de viviendas. Fue también recibido por el propietario de los terrenos, don Manuel Solana Sanz, y un buen número de feligreses y niños que ya habitaban en el asentamiento en construcción. Después de varios años de servicio pastoral desde la parroquia de San Pablo, por la insistencia de don Francisco, el párroco, y la petición de los nuevos feligreses, llegaba el 8 de mayo de 1971 un decreto del obispo de Sigüenza, Guadalajara, don Laureano Castán Lacoma, erigiendo la nueva parroquia bajo la advocación de San José Artesano. Nos, doctor don Laureano Castán Lacoma, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Sigüenza, Guadalajara, hacemos saber que en Guadalajara, en el paraje denominado Los Manantiales, se está formando una colonia residencial de proporciones considerables, bastante distante de la parroquia de San Pablo a la que pertenece, y ya hay un núcleo de población creciendo que irá aumentando, dado que está proyectadas 1.200 viviendas. Que dicha colonia forma un conjunto uniforme, delimitado por el margen del río Henares al saliente, término municipal de Cabanillas del Campo al mediodía y poniente, y la parroquia de San Pablo al norte, siendo la línea divisiva de esta parroquia la carretera de Torrelaguna Cabanillas, hasta su inserción en la antigua carretera general, y desde esta la línea que busca el río Henares entre la tapia de la Huerta del Ala y la finca de Fermín Sánchez. Que consultado el Consejo Presbiteral y los párrocos de Guadalajara, se ha dado voto favorable para que esta desmembración de la parroquia de San Pablo de dicha capital. Por todo lo cual,
venimos en decretar, y por el presente decretamos, que debemos desmembrar y desmembramos de la parroquia de San Pablo de Guadalajara la mencionada colonia Los Manantiales, con los límites anteriormente señalados, que confirmamos y en ella erigimos una nueva parroquia enteramente independiente con el título de San José Artesano, la cual clasificamos de término. Dado en Sigüenza a 8 de mayo de 1971. Sin duda alguna, este es el comienzo de la historia de nuestra parroquia. El libro de bautismos lo diligenció don Francisco el 16 de julio de 1971 y se consignó la primera partida de bautismo 2 días después, referida a Enrique Sanz Aranda, hijo de Enrique Sanz Arguedas y María Aranda García. En noviembre de 1971, también don Francisco Larena, actuando en nombre de la diócesis, adquirió un piso en la unidad residencial de Los Manantiales para residencia del cura párroco con un coste al obispado de 385.000 pesetas. Desde los comienzos, esta parroquia está formada por personas venidos de la emigración de otras provincias o provenientes de los pequeños pueblos de Guadalajara. El culto católico se inició, pues, en una antigua dependencia de la granja rural que ya existía, y que habilitada como capilla, en cuyo alero se colocó un sencillo campanario para llamar a los fieles a los oficios litúrgicos. Las imágenes sagradas fueron donadas por personas piadosas de la ciudad y la familia de don Manuel Solana, propietario de los terrenos y promotor de la nueva urbanización. La parroquia adquirió una lámpara para el Santísimo, las casullas, los libros parroquiales e incluso la pila bautismal. El tiempo en el que el sacerdote don Francisco Larena sirvió a esta comunidad, se realizaron 13 bautismos, una boda y 2 celebraciones de exequias. En el Boletín Oficial del Obispado de noviembre de 1971 se publicó el nombramiento del primer cura ecónomo de la parroquia. El referido nombramiento recayó en don Gregorio Martínez Pérez, siendo nombrado a la vez capellán de las Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús de Guadalajara. Inició su ministerio pastoral el 10 de noviembre de 1971 y sirvió como sacerdote en esta parroquia durante 8 años. La parroquia se iba estableciendo y signo de ello es el documento primigio en el que don Gregorio Martínez, el 29 de febrero, comunicaba al obispado las características del sello parroquial para que fuera reconocido oficialmente a todos los efectos. De su celo pastoral para iniciar una nueva parroquia, su buen humor personal hablan los primitivos feligreses. Enseguida tuvo monaguillos, a los que les daba una pequeña propina, y también pronto la parroquia se suscribió a la revista diocesana El Eco y al Boletín Oficial del Obispado. En 1972 se instaló teléfono en la casa parroquial, se compraron las estufas de butano para estar en la capilla durante el invierno y que fuese un poco más confortable. También se reseña en las fuentes documentales la realización de cursillos prematrimoniales y los intentos de formar el movimiento familiar cristiano. Al no poder albergar a todos los fieles, en varias ocasiones las primeras comuniones tuvieron que celebrarse en el parque, al aire libre. Durante sus 8 años de servicio pastoral se realizaron 310 bautismos, 123 confirmaciones, 17 bodas
y 36 celebraciones de exequias. El 28 de octubre de 1979 firma su primera partida bautismal don Justo Sant Mateo, que había sido nombrado párroco después de realizar durante años labores de formación en el Seminario Menor de la ciudad. Sus 9 últimos años de vida los entregó generosamente para el aumento de la formación y la piedad cristiana de los fieles, que llegaban poco a poco y sin cesar al barrio de los Manantiales. Durante el periodo temporal del ministerio pastoral de don Justo, el valor numérico de las celebraciones sacramentales registradas en los libros parroquiales se acrecienta con respecto a los años inmediatamente anteriores. 399 bautismos, 307 confirmaciones, 10 matrimonios y 109 celebraciones exequiales. Es oportuno nombrar aquí la necesidad de acudir a la celebración de las primeras comuniones a la parroquia de San Juan de Ávila, contigua y de grandes dimensiones, para la celebración de estas primeras comuniones. Durante aquellos años, la parroquia se asentaba en su misión y acogía con cariño a los nuevos vecinos, celebrando los sacramentos y convocándoles a la vivencia de la fe. Llegaban nuevos aires, y los ciudadanos exigían más prestaciones y atenciones de parte del consistorio municipal. El equipamiento de los diversos servicios del barrio se fue logrando poco a poco. En 1970 se instaló la primera cabina telefónica. Al inicio de la década de los 80, 1981, se construye el Colegio Público Isidro Almazán. El consistorio aprobó el gasto necesario para el consultorio médico en 1984. También llegó en esta época el Centro Social en 1986 y algunos años más tarde, en 1993, los Campos Deportivos Dionisio Álvarez. Tal denominación fue tomada en 1999 como homenaje póstumo del barrio a este vecino notable por su espíritu deportivo y empeño en la difusión del fútbol entre los niños y jóvenes. En 1989, el ayuntamiento construyó un puente que comunicaba el barrio con el resto de la ciudad de Guadalajara, permitiendo el crecimiento de la población y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. También, 2 años más tarde, llegó la remodelación de la Plaza de los Manantiales, en 1987, como lugar de juegos infantiles, encuentro, descanso y espacio adecuado para la organización de fiestas. La tarde dominical del 28 de noviembre de 1987 visita a la parroquia la imagen de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Antigua, en peregrinaje por todas las parroquias capitalinas con motivo del Año Santo Mariano proclamado por el Papa Juan Pablo II. Recibió la imagen el entonces párroco don Justo Sant Mateo y un nutrido grupo de feligreses. Se alojó la imagen de la Virgen en el local parroquial, entonces un sencillo local comercial situado en la calle de la Isabela. Durante una semana fueron pasando a visitar a la señora la gran mayoría de los habitantes del barrio de los Manantiales. Con motivo de la remodelación de la plaza, se obligó a derruir el pobre edificio religioso que albergaba la capilla originaria de la parroquia. Se estrenó un nuevo centro de culto en uno de los bajos de las torres ya construidas en 1988, alquilándolo a la empresa de autobuses Marín por un valor de 20.000 pesetas mensuales.
El camino no estaba siendo fácil, pero sin duda alguna la unión, la solidaridad y la fuerza del barrio empujaban a superar cualquier dificultad. Aquel local comercial sería el espacio de las celebraciones religiosas hasta el traslado definitivo al templo actual, levantado en 1990 con el esfuerzo de todos los feligreses y vecinos del barrio de los Manantiales y el empeño generoso del párroco que lideraba todas estas iniciativas. Dicho edificio sagrado, de nueva planta, se inauguró el 12 de mayo de 1990 por el entonces obispo don Jesús Pla Gandía y el entonces párroco don Justo Sanz Mateo. El párroco agradeció emocionado a las instituciones, ayuntamiento, diputación, junta de comunidades, al propietario de los terrenos, don Manuel Solana, a particulares contribuyentes y a todos los feligreses en general por la colaboración prestada para que este proyecto fuese una realidad. La construcción religiosa, de estructura elemental, apariencias metálicas, cerramiento de simples cristales con armazón de aluminio, no satisfacía plenamente a los feligreses por la inmediata aparición de muchas goteras, mucho calor e intenso frío en el invierno, por el escaso aislamiento exterior, y algunas otras deficiencias que se fueron observando con posterioridad. Sin embargo, ya posibilitaba una atención pastoral más adecuada a la nueva feligresía que se iba configurando en sus diversas necesidades religiosas. En el año 1990 se adquirían los bancos de madera, la megafonía, objetos que aún hoy perduran en nuestra parroquia. En los años siguientes se tuvieron que construir unas sencillas dependencias en la parte trasera del templo para albergar unas salas de reuniones y la sala de calderas de la calefacción del templo. El 8 de noviembre de 1990, por iniciativa de varios miembros destacados de la feligresía, se fundó la Asociación Cultural San José Artesano, con la finalidad de promover diversas actividades culturales encaminadas a recaudar fondos para la obra de la iglesia primero y del centro parroquial después. Recogida de cartones y botellas, rifas, loterías, fueron algunas de sus variadas actividades. Entre las múltiples colaboraciones con la parroquia de San José Artesano, cabe destacar la aportación de la mencionada asociación cultural a la celebración de la fiesta de su santo patrón, San José Obrero, el 1 de mayo. En el año 1992 se adquirió un nuevo confesionario de madera y en 1994 los modernos lampararios eléctricos para fomentar la devoción a los santos que alberga el templo parroquial. La imagen del corazón de Jesús, el corazón de María y San José. También en el año 1994 se instaló la calefacción de aire en el templo parroquial para hacer más confortables las celebraciones litúrgicas durante el invierno. Se colocó para ello una caldera de gasóleo y un depósito de combustible en el exterior del templo. El 14 de julio de 1995 fue un día triste para nuestra parroquia. Moría don Justo Sanz después de varios años de sobrellevar una dolorosa enfermedad, y habiendo cosechado grandes frutos como pastor y el cariño general de sus feligreses. Como testimonio de ello, se le dedica una placa póstuma el 1 de mayo de 1996, colocada en el patio de nuestra parroquia.
El 16 de septiembre de 1995 inicia el ministerio en la parroquia el sacerdote don Ángel Luis Toledano Ibarra, retomando el testigo evangelizador de su predecesor y el afán de llevar adelante la construcción de la segunda fase de la parroquia, los salones parroquiales. Con el nuevo párroco se toma un nuevo impulso para convocar diversas actividades recaudatorias, encaminadas a permitir completar las instalaciones parroquiales con prontitud. El 12 de febrero de 1996 se constituyó formalmente la Cáritas Parroquial de San José Artesano, como organismo oficial de la Iglesia para realizar la acción caritativa y social de la comunidad parroquial como servicio de la misma. Aprobada su constitución por el prelado diocesano, a los pocos meses, esta institución promueve y coordina las actividades de acción caritativa y social que en nombre de la Iglesia se desarrollan en el ámbito parroquial. Un equipo de laicos es el responsable de las diversas iniciativas y atiende a las necesidades de los más necesitados en nombre de la comunidad. Con la llegada de la crisis económica al finalizar la primera década del siglo XXI, esta institución católica y parroquial ha realizado un gran servicio, informando de recursos sociales, ofreciendo pequeñas ayudas económicas. Toda esta misión ha sido posible gracias a la generosidad de la comunidad parroquial, a la ayuda de varias instituciones, como Cáritas Diocesana, Cruz Roja, Banco de Alimentos o el Ayuntamiento de Guadalajara. También, en junio de 1997, echó a andar un pequeño grupo Scout con 14 niños y 2 monitores, bajo la denominación de Grupo Scout Eridano. Su objetivo es ocupar el ocio y el tiempo libre de los niños y jóvenes de una forma creativa y educativa, en ambiente de amistad, organizados en pequeños grupos. Emplean el tiempo libre en juegos, trabajos manuales, salidas a la naturaleza y crecimiento en el espíritu de su fundador, para formar ciudadanos responsables de su país y buenos creyentes. Desde su fundación, un número más crecido de muchachos y responsables que entonces, el grupo ha realizado variadas actividades de dinamización infantil y juvenil, mereciendo especial hincapié los campamentos de verano realizados en Solanillos, Alustrante, Peralejos de las Truchas, Uceda, Alhóndiga, Arcas del Villar y Boniches, en Cuenca, Mata el Pino y La Cebeda por 2 ocasiones en sendos parajes de la Sierra de la Comunidad de Madrid. El 25 de marzo del año 2000 tiene lugar la inauguración y bendición solemne de las nuevas dependencias parroquiales, con la presencia del obispo Monseñor José Sánchez González. La parroquia, con esta nueva edificación, inicia una nueva andadura, se construye para mejor servir a Dios y a usted, rezaba la campaña que la Comisión Parroquial de Obras lanzó entre la feligresía y la ciudad de Guadalajara para contribuir a sufragar los gastos del centro parroquial. Con el impulso y el apoyo del obispo don Atilano, a comienzos del año 2014 se emprendió una importante obra de mejora en el templo parroquial. Nueva fachada, incluir vidrieras decorativas, una nueva cubierta, un nuevo campanario electrificado y solar de cemento el patio parroquial. La obra se inicia la mañana del día de San Blas, 3 de febrero, que amaneció con una incipiente nevada. Finalmente, se inauguraría el 12 de abril,
víspera del Domingo de Ramos, por el obispo diocesano don Atilano Rodríguez Martínez, quien bendijo las obras con la presencia de varios sacerdotes de la ciudad. En la primera vidriera se ha querido expresar la creación del agua original. Dios crea las aguas de arriba y las aguas de abajo, y el Espíritu aleteaba sobre las aguas. La segunda escena nos habla de la separación de las aguas del Mar Rojo que realizó Moisés para que el pueblo de Israel lograra su libertad. Y en la apoteosis del agua dadora de vida aparece la vidriera central, representando el misterio del Calvario, donde el soldado romano Longinos asesta una lanzada al pecho del Señor, ante la mirada dolorida de su Madre María y del apóstol San Juan. Según nos relata el cuarto Evangelio, al punto brotó sangre y agua. Al lado derecho del paño de la fachada se ha expresado en tercer lugar el encuentro y diálogo de Jesucristo con la samaritana en el histórico pozo de Jacob. También, otro encuentro en el que media el agua es el del ministro etíope de la reina Candace, que pide ser bautizado por Felipe, según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. El 25 de septiembre de 2019 toma posesión como párroco de nuestra parroquia don Braulio Carlés, tomando el testigo evangelizador de su predecesor y el afán de atraer más creyentes a nuestra parroquia e impulsar nuevos proyectos religiosos. Su cercanía a los feligreses, su carácter afable, están calando en el barrio en una época especialmente complicada por la pandemia del COVID-19, la guerra de Ucrania o la crisis económica. Los años siguientes han sido años marcados por la inestabilidad, por las guerras, sobre todo por la pandemia generada por el COVID-19. Años muy complicados, años en los cuales de una manera u otra todos nos hemos visto identificados en estos momentos de inestabilidad, pérdidas de trabajo, pérdidas de familiares, situaciones de tensión y crisis. Pero ha sido en estos momentos donde la parroquia San José Artesano ha sido capaz de seguir llevando a cabo su labor de forma tranquila, sosegada y en muchos casos imperceptible. Su protección con los más necesitados, convirtiéndose en un lugar de culto, un lugar amigo, donde cualquier persona puede encontrar un punto de reflexión, un punto de escucha, un buen consejo o una mano tendida de alguien que está dispuesto a ayudarte. En el mes de junio de 2018 se inauguró la capilla adosada a nuestra parroquia.
Se trata de un lugar recogido, cálido, donde los feligreses pueden acudir a las celebraciones de forma más cómoda y cercana durante los meses del invierno. El párroco, don Braulio Carles, en su afán de mejora, en su afán de atraer nuevos feligreses, afrontará los próximos proyectos en los siguientes meses: la remodelación del altar mayor, la mejora del acceso a nuestra parroquia. Esto es una historia continua, es la historia de nuestro barrio, es la historia de nuestra parroquia, es la historia de todos. Y la historia continúa. Sigamos juntos, creando barrio, creando iglesia, creando humanidad. Resulta imposible repasar ahora tanta vida como este templo ha acogido en sus 50 años. Tantos niños bautizados y jóvenes confirmados, tantas bodas y primeras comuniones, miles de celebraciones de la Eucaristía. Cada año, las fiestas parroquiales y las grandes solemnidades de Navidad y Semana Santa, la celebración del perdón y la unción de enfermos, la oración por los vivos y por los difuntos, miles de niños que han pasado por la catequesis, las actuaciones del coro de la parroquia, las visitas de los sucesivos obispos o el servicio de caridad imprescindible para que haya comunidad cristiana. Damos gracias a Dios por todo lo que esos nombres propios han supuesto para esta comunidad, pero junto con ellos, damos gracias por tantas y tantas personas que con su aportación han construido y siguen construyendo día a día esta parroquia, por los que han fallecido y los que siguen aquí, por los catequistas, por los miembros de Cáritas, la pastoral de la salud que se encarga de la liturgia, la acogida, la limpieza, los miembros del Consejo Pastoral y de Economía, la gente del coro, los socios de la parroquia y todos los que con sus donativos ayudan a sostenerla. Dar nombres de todos ellos es imposible, y dejarnos a uno solo sin mencionar sería realmente injusto. Teniendo pues en nuestros corazones tantos momentos aquí vividos, tantos nombres, tanta vida compartida, elevemos todos juntos a Dios, el Padre de quien procede todo bien, un gracias grande, lleno de entusiasmo, de cariño, de agradecimiento sincero, porque tú, moviendo muchos corazones, hiciste que este templo se construya para ser consagrado a ti, y así pudiese ser casa grande, acogedora para toda la familia. Gracias por todo el bien que has hecho en estos 50 años sirviéndote de este lugar sagrado. Gracias por toda la vida de esta comunidad que tú has sostenido, bendecido e iluminado. Gracias, Señor, muchas gracias. Ayúdanos a que nuestro agradecimiento nos impulse a hacer cada vez más el centro de nuestra vida y de nuestra comunidad, y renueve el compromiso de cada uno de nosotros con nuestra parroquia.